Cerca de la 1 de la mañana, sosteniendo solamente un documento y una bolsa de plástico transparente, abandonó el penal del Altiplano Abraham Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del Nemesio Ceguera el Mencho. Un abogado lo condujo hasta una camioneta que lo esperaba desde el domingo, cuando el juez ordenó no vincularlo a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Argumentó que la detención de Abraham Ceguera no ocurrió de la manera que lo había informado la Guardia Nacional. Abraham Ceguera Cervantes, conocido como Don Rodo y hermano del Mencho, el líder de la famosa organización criminal de 4 letras, fue arrestado en Autlán de Navarro, Jalisco. La detención de Oceguera marca un importante golpe contra una de las figuras clave en la estructura de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Abraham Ceguera, de tez blanca, de unos 70 metros de altura, es reconocido por su historial delictivo. En la década de 1990 fue detenido junto a El Mencho en San Francisco por actividades relacionadas con sustancias ilegales. Aunque enfrentó acusaciones graves, su sentencia se redujo gracias a la intervención de su hermano. Además, el medio The Cornell Journal señala que Abraham Ceguera tenía 2 condenas por delitos graves asociados a sustancias ilícitas antes de dicha detención. En 2013 fue acusado de quitar la vida a alguien en Michoacán. Sin embargo, los cargos fueron retirados y se cerró la investigación. El CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, ha sido asociado con un aumento significativo de la violencia en Jalisco, y también ha sido acusado de traficar grandes cantidades de sustancias ilícitas hacia Norteamérica, utilizando métodos violentos para asegurar su dominio en el mundo del tráfico de drogas. Las autoridades mexicanas y estadounidenses identificaron a varios familiares de Oceguera Cervantes como piezas clave en la estructura operativa del CJNG. Esta organización es objeto de una intensa persecución por parte de las autoridades, que han logrado capturar y extraditar a varios miembros importantes del grupo en los últimos años. Entre los familiares de Abraham Ceguera detenidos previamente se encuentra su hermano Rubén Ceguera González, conocido como El Menchito, capturado en 2015 y extraditado a Estados Unidos en 2020 por delitos de delincuencia organizada. Además, su hermana Jessica Joana Ceguera González fue arrestada en Washington en febrero de 2020 por lavado de dinero y cumplió una condena antes de ser liberada en marzo de 2022. Otros familiares como Abigail González Valencia, alias El Cuini, y José González Valencia, conocido como El Chepa, también han sido detenidos y extraditados por cargos relacionados con el tráfico de sustancias. Abraham Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del Mencho, fue detenido en el fraccionamiento Hacienda Real ubicado en el municipio de Autlán, Jalisco. La detención se llevó a cabo por agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional durante la madrugada del 21 de abril, quienes lo trasladaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, en la Ciudad de México. Luego de una audiencia que duró más de 18 horas, el juez de control determinó que los informes de las autoridades sobre cómo ocurrió la detención de Don Rodo no coincidían con la realidad mostrada por su defensa a través de videos y testimonios y la declaración de un médico particular. Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República presentó informes periciales para sostener la imputación que realizó por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Además, también le encontraron en posesión de 2,000 pastillas de fentanilo, que según los informes traían una cangurera. Además, presentó un informe policial homologado, realizado por los elementos de la Guardia Nacional que en la madrugada del 21 de abril detuvieron al hermano del Mencho. Ellos afirmaron que circulaban por calles del municipio de Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco, cuando 3 personas corrieron a verlos. Por ello, los elementos indicaron que se inició una persecución derivada de la cual detuvieron a Abraham N. A él le fueron aseguradas armas de fuego y pastillas de fentanilo. Sin embargo, el juez de control ordenó la libertad del imputado por, según él, irregularidades en la detención. Y es que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la que apoyó por escrito que el juez de distrito Rogelio León Villarreal ordenara liberar a Abraham Ceguera Cervantes, detenido por su probable responsabilidad en delitos de crimen organizado en su modalidad de tráfico de fentanilo y otras drogas prohibidas, además de la posesión de arma de fuego. También se identificó como un generador de violencia extrema contra la sociedad. Con esta decisión, el Cártel de las Togas Negras, a cargo de Norma Piña, reafirma una vez más su disposición a seguir abriéndole la puerta a delincuentes, bajo el argumento de que afectan el debido proceso, sin atender la seguridad del pueblo de México ni los derechos de las víctimas. Ello porque, de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, este caso es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana, por la relevancia de la persona en la estructura criminal del generación. Por tratarse de un asunto de relevancia de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia,
El día 21 de abril se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención, a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que Abraham Oseguera Cervantes se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al gobierno de México justificando el actuar del juez que lo liberó. Eso denunció esa mañana la funcionaria federal. En conferencia presidencial, Rosa Isela Rodríguez explicó que la detención del hermano del Mencho, ocurrida el pasado 21 de abril, se logró gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Apuntó que de acuerdo con la información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, Abraham Oseguera Cervantes habría participado en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas. Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación y los elementos para solicitar la legalidad de dicha detención y también la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincular al proceso, no mantenerlo en prisión y en consecuencia ordenó su inmediata liberación. Además, el juez Díaz Villarreal dio sabadazo en esta liberación. La Secretaría de Seguridad añadió que el juzgado tomó la decisión de liberar al presunto narcotraficante en la madrugada, a las 4:25 horas del domingo 28 de abril. El juzgado no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la presentación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación. Además de solicitar la colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que resultó en nada. El gobierno de AMLO solicitó a las autoridades estadounidenses información sobre las presuntas actividades ilegales de Abraham Oseguera Cervantes. Se pidieron procesos o denuncias pendientes en su contra, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración bilateral, en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas. Sin embargo, las autoridades estadounidenses respondieron por escrito sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos que el juez ordenó. La secretaria también explicó que la liberación del miembro relevante del cártel y hermano del Mencho es un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013, y que de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido 9 años después, propiciando impunidad y permitiéndole retomar sus actividades delictivas, así como dañar con sus acciones a mexicanos y mexicanas que sufren de forma directa o indirecta los efectos de este crimen organizado. En una postdata a esta explicación, la funcionaria reveló que el Poder Judicial, aparte de dejar libre al acusado, impuso multas a la administración del presidente por no haber liberado en el plazo de 3 horas al presunto integrante del cártel Jalisco. Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de nuestras instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de 3 horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de 2 multas de 25,000 pesos que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctimas del escarnio por parte de gobiernos extranjeros, concluyó la funcionaria. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar.